Bienvenidos Universos. Universos es el espacio donde de la mano de Marta Carrillo y de los expertos te damos herramientas para que logres crear la vida que deseas. Janet Natal, experta en alimentación cetogénica, nos habla de los trastornos alimenticios. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Marta Carrillo y me da muchísimo gusto que estén conmigo en este Universos, que es un espacio creado para compartir herramientas que nos permitan convertirnos en una mejor persona, visitando el universo de nuestros invitados. Y el día de hoy nos acompaña Janet Natal. ¿Cómo estás, Janet? Muy bien, Marta, muchas gracias. Bueno, Janet es licenciada en comunicación, es especialista en nutrición moderna, que incluye alimentación cetogénica, contaminación electromagnética, exposición al sol y ayuno intermitente. Es maestra en meditación, también es chef, tienes un plan, dices chef, que ahorita me vas a platicar de qué se trata eso, y tiene también diplomados en nutrición, así es que bienvenida, Janet, por estar aquí. Y bueno, tenemos una primera pregunta en este podcast que es, ¿qué pasó en tu vida que te dedicas a lo que te dedicas? Pues mira, yo soy hija de médico y toda la vida dije que quería estudiar medicina, pero al ver su estilo de vida y el ritmo que llevaba, que realmente se perdía todos los momentos familiares importantes y todo, como que me hizo dejar esa opción de lado y opté por comunicación, que era mi segunda pasión, que me encanta. Desde chiquita escribía y demás. Y durante mucho tiempo, la estuve ejerciendo a la fecha, lo sigo combinando, pero un año antes de que naciera mi hijo, bueno, en la adolescencia yo pasé por trastorno de la conducta alimentaria, tuve como varios temas con la comida, siempre ¿Qué vivía sufriste dieta, ahí? tuve Bulimia, bulimia, anorexia, bulimia. tuve bulimia y que hoy en día, te puedo decir después de estudiar también los trastornos, no hay como lo conocemos como tan definido, eres nada más tienes bulimia o nada más tienes anorexia. Ya está visto que en ocasiones son como muchos comportamientos en conjunto, ¿no? Entonces, pues estuve diagnosticada como bulimia en aquel momento y estuve en tratamiento y demás, pero siempre la alimentación fue como un tema en mi vida. Probaba cuánta dieta te imagines, todos los productos milagro que salían en la tele, todo. Obviamente escondidas, ¿no? Porque mis papás pues no me dejaban, pero lo hacía. Hasta que un año antes de que naciera mi hijo, me detectan cáncer. Yo no tenía antecedentes en mi familia de cáncer y estaba pues muy, muy joven. Entonces fue un shock para todos y en el momento, al principio pues fue el por qué a mí y después cambié la pregunta por qué, el por qué por el para qué a mí. Y realmente eso fue un despertar de conciencia total, porque no te puedo decir qué ocasionó el cáncer como tal, pero yo generé el ambiente propicio en mi cuerpo para que se desarrollara cualquier tipo de enfermedad. Afortunadamente fue detectado muy a tiempo y pues estaba encapsulado, entonces no requerí tratamientos de quimios ni nada, fue una cirugía y hoy en día ya estoy totalmente dada de alta. Estuve durante mucho tiempo en revisiones constantes y demás, pero eso me sacudió. Y después la llegada con el nacimiento de mi hijo, pues totalmente dije, a ver, aquí tengo que cambiar todo lo que yo he hecho mal. Entonces empecé primero me acerqué a la alimentación vegana, que en ese momento yo creí que era como lo mejor para mí, pero bueno, lo intenté, me tomé unos diplomados y tal, estuve un año en esa alimentación y sí vi algunos cambios. Sin embargo, me sentí inflamada todo el tiempo porque era un exceso de carbohidratos que yo no lo sabía. Empiezo a investigar más. Mi papá es neurocirujano, entonces él conoce muy bien la dieta cetogénica por el tema de la epilepsia, de los pacientes con epilepsia y demás. Entonces me dice, oye, échale un ojo a este tipo de alimentación. No había tanta información como hoy en día. Entonces, lo que pude fui leyendo, investigando y fui eliminando azúcares. Yo nunca fui fan de la fruta, entonces no me costó trabajo también quitar la fruta, quitar algunos alimentos. Y fue cuando realmente yo me di cuenta que mi cuerpo empezó a cambiar, mi mente también, como yo, la parte en cómo me sentía, la parte de energía y todo. Entonces dije, no, pues creo que sí es por aquí. Y eso me fue llevando a meterme cada vez más a temas de nutrición, nutrición integral, meditación, toda esta parte mental, cómo influye también en la salud. Y así fue como llegué a la nutrición integral y funcional.
Me gustaría que nos compartieras cómo es vivir en la adolescencia con trastornos alimenticios. Yo creo que todos de alguna manera hemos tenido algún episodio o hay gente que se queda durante mucho tiempo, pero hay muchas vidas que se tocan con este tema. ¿Cómo se vive cuando tienes un trastorno y qué te lleva ahí? Es más, el verte en un espejo y no gustarte, es la moda, es algo interno. ¿Cómo se da esto de los trastornos alimenticios en una edad tan temprana? Yo creo que es algo multifactorial totalmente. Sí tiene mucho que ver el bombardeo. Actualmente está un poco más regulado el tema en medios de televisión, medios en general, lo que no sucede en redes sociales ahora, pero pues en aquel momento pues a mí me tocó el boom de la televisión y todo lo que anunciaban y tal. Eso sumado a que entré a un grupo de modelaje donde pues todo tenía que ser perfecto y verte perfecta, más sumado a muchas cosas de la infancia que traía arrastrando, que por supuesto que jamás lo relacionas, pero que tienen que ver y que escuchas desde muy temprano temas siempre relacionados a la comida, a opinar del cuerpo, que si está gordo, que si está delgado, que si está muchas cosas. Entonces, pues seguramente se conjuntó en aquel momento algún periodo de estrés, pues estos cambios que vas teniendo en la adolescencia. Yo creo que al final la comida no es el problema o el cómo te sientes o cómo te ves. O sea, esa es la puntita del iceberg. Hay que ver todo lo que hay debajo, ¿no? Que en este caso te digo, pues sí, había muchas cosas, por eso lo traté mucho en terapia, con psicólogos y demás, porque pues tienes que ir sanando relación contigo misma, mucho tema familiar también, a veces no que los papás lo hagan, por supuesto, como, ay, estás gorda, pero me acuerdo mi papá siempre era, yo decía, ay, no voy a comer tal, no, mejor ponte a hacer ejercicio, nunca haces ejercicio, o sea, comentarios que te van marcando de alguna forma. Y afortunadamente, hoy lo digo, en ese momento la odié y era un grave problema, pero mi hermana se dio cuenta, compartíamos recámara en ese entonces, de hecho, a raíz de eso yo dije, bye, y me cambié a otra recámara, pero ella fue la que se dio cuenta primero, porque me empezó a escuchar cuando entraba al baño y demás, y afortunadamente lo detectaron muy rápido y se me dio atención temprana. Aunque dices que hoy ya van como mezclados, ¿cuál sería la diferencia entre bulimia y anorexia? Bulimia es cuando de repente puedes tener incluso periodos de compulsión sin llegar a este otro que es otro de los trastornos, pero puedes tener periodos en que, por ejemplo, yo que era adicta a las harinas y a los chocolates, entonces me podía sentar y comerme una caja de chocolates de una y al ratito ya llega la culpa tal y caes en conductas que empiezan a, pues, purgativas o utilizas laxantes, diuréticos o incluso el vómito y una parte restrictiva y luego vuelve el círculo. Por eso es tan difícil de repente en personas con bulimia detectarlo, porque no son personas como en anorexia, que es cuando se privan de alimentación, que no es tan fácil verlo físicamente. Pueden ser personas que tienen un peso estable incluso, pero obviamente el daño también interno es enorme porque si estás vomitando te estás lastimando, por supuesto, desde los dientes, exactamente. Y en anorexia simplemente empiezan a reducir la cantidad de alimentos hasta llegar a la privación total en algunos casos. Y al inicio también es un poco complejo porque se empieza a disculpar con, ay, es que acabo de comer o comí en la escuela o ahorita no tengo hambre porque, entonces empiezas a buscar, son personas, ahora que yo tomé el diplomado en trastornos en Monte Fénix, nos decían, son personas muy inteligentes, muy manipuladoras, o sea, muy hábiles para empezar justo a manejar esas conductas, ¿no? Para esconder el problema. Entonces, pero a la larga es más evidente porque de repente sí notas en la persona ya un cambio de peso, en el color del rostro, incluso cansancio porque le faltan grasas o en las mujeres pérdidas de menstruación. O sea, sí hay otros signos más visibles en la anorexia que en la bulimia. Cuando tú eras esa adolescente que se paraba y que tenía que ir al baño en total silencio para que nadie escuchara nada, ¿qué pasaba en tu mente?
O sea, ¿sentías que estabas bien o había esta culpa? ¿Qué hay en la mente de un adolescente que está en ese periodo? Se dice mucho, Marta, y es uno de los como grandes errores que de repente los papás cometemos, que es, ay, es por moda o es por llamar la atención. Eh, Probablemente, claro, internamente e inconscientemente quieres atraer la atención que te está faltando en algún área, pero lo que menos quieres hacer en ese periodo es que te vean. Yo, por ejemplo, decía, bueno, me obligas a comer, porque le decía, mamá, no quiero comer. No, tienes que comer, necesitas tal, alimentarte. Entonces, bueno, me obligas a comer, pues entonces voy a vomitar. Pero sí es una angustia, es una culpa de repente de ya comí, lo disfruté, pero ni siquiera lo disfruto realmente. Entonces ahora me siento súper culpable porque sé que esto que comí, lo comí en exceso y no era lo indicado, entonces ahora necesito ir a una de estas conductas, ¿no? Y sí es mucha ansiedad, mucha angustia todo el tiempo estar pensando en eso. Otro de los síntomas, de los signos, por ejemplo, que yo siempre le digo a los papás, estén muy al pendiente, es si estás todo el tiempo obsesionado con, voy a preparar una receta, voy a ver videos de recetas o voy tal, es como un signito que tienes nada más que poner atención. Si es porque a la niña, al joven o a la joven le gusta realmente la gastronomía o porque como se está privando a sí mismo, lo empieza a hacer para los demás o nada más como alimentarlo mentalmente. Entonces, a mí me pasaba, mi mamá siempre ha cocinado delicioso y hace postres y tal, y bajaba y olía la cocina y así yo decía, ay, entonces ya quería, pero como a mí me costaba mucho frenarme, el decir, no, no me lo voy a comer, o en su defecto me obligaban en mi casa, pues para mí lo más sencillo era ir y vomitar o tomarme laxantes o así. Digo, más sencillo sin saber, estar consciente realmente al grado del daño que me estaba haciendo. Y dices que tu hermana fue la que te cachó. ¿Cómo se siente cuando alguien te cacha? Porque en el interior tú sabes que algo estás haciendo mal, que algo estás agrediendo a tu cuerpo, si no, no lo harías a escondidas, ¿no? Claro. Entonces, cuando alguien te cacha y te exhibe o te sientes exhibido, ¿cómo le haces para no agredir al otro o no agredirte más a ti y sí salir de ese proceso? ¿Cuáles son los caminos para alguien que está viviéndolo? Yo realmente me súper enojé con ella y le decía, eres una chismosa y no sé qué, y te digo, aproveché y me mudé de recámara a otra y sí fue como, y me enojaba verla, o que ya sabía que si iba a entrar al baño me tenía que asegurar que no estuviera o distraerlos o así, pero al final, bueno, te digo, hoy se lo agradezco enormemente y sí fue al principio, no te voy a decir que iba feliz a la terapia, por supuesto que fue un poco obligada. Yo recuerdo las primeras sesiones, no sé, la primera y segunda son las que más tengo presente. Yo literal llegué, me senté, me crucé de brazos y le dije, yo estoy aquí porque me trajeron mis papás, yo no tengo nada que hablar contigo. Y pues fue por suerte fue una psicóloga especialista, porque sí tiene que ser alguien especialista en trastornos. Es un tratamiento muy diferente y supo cómo ir desenredando y jalando hilos y demás. No sé qué hubiera pasado años después, pues llegó el cáncer. Un poco yo creo que tuvo, te digo, todo eso que ver. Pero pues en el momento no pasó de ahí, ¿no? No llegué a consecuencias más graves que yo veía, o sobre todo en aquel momento también estaban muy de moda los blogs y te metías y encontrabas blogs del famoso Ana y Mía, que Ana se refería a anorexia y Mía a bulimia, donde las mismas chavas te daban tips de qué comer, qué hacer, qué no comer. No conocía eso. ¿Cómo, o sea, te decían cómo esconderte, los tips para seguir siendo anorexia y bulímica? Exacto, exacto. Pero no tienes una idea. Es más, ahora que yo tomé el diploma y que hacíamos algunos ejercicios y revisiones, dije, a ver, me metí, ya no es tan fácil encontrar blogs ni nada, pero tristemente en uno de los grupos o de las redes estas que usamos de mensajería, hay muchísimos grupos que todavía siguen así. Te juro que yo me asusté, Marta, cuando lo vi, dije, wow. Desconocía que hubiera eso porque creo que hoy hay una conciencia diferente, ¿no? Pero Aparentemente, pero las redes sociales, Marta, han transformado todo. Hoy en día, la inconformidad y la dismorfia corporal empieza a los 7 años en las niñas.
O sea, no, o sea, es por esta exhibición de los cuerpos perfectos que tenemos, sobre todo en redes dedicadas únicamente a lo físico. Claro, claro, tantos influencers que parece que toda su vida es perfecta, incluida su cutis, su cuerpo, su todo, y con 1000 filtros y con 1000 ediciones, y son cosas que a veces hasta uno de adulto no puede distinguir o no logra distinguir, esta foto está editada o no. Imagínate un niño o un joven, ¿no? ¿Cómo le haces tú? Tú eres ya mamá. ¿Cómo mantener, y ya viviste este proceso? Entonces, ¿cómo educar a un hijo o una hija para que justamente no se esté comparando ni con las redes, ni con esta información que le puede llegar, donde hasta te pueden decir cómo seguir en trastorno alimenticio para que nadie te cache, lo cual es impresionante, porque finalmente es hacerte daño a ti, y cuando, como dices, desde los 7 años, ya hay muchas personitas que deciden: no quiero este cuerpo porque está gordo o flaco, o lo veo gordo o flaco, o bello o no bello, porque también es, quizá a veces ni siquiera es que así sea, sino tu percepción. Claro. Mira, yo lo que hago mucho con ellos, primero es limitar el acceso a las redes sociales, al internet y demás. Ellos tienen permitido nada más 1 hora al día, ya sea de aparatos electrónicos, de televisión, de cualquier cosa electrónica, solo 1 hora al día. Y cuando ellos deciden hacerlo, por supuesto, estamos al pendiente de que están viendo. Pero aparte de eso, sí hablo mucho con ellos. Yo hace poco, el año pasado, me explanté, me quité los implantes. Entonces hablé mucho con ellos, también aproveché eso porque estaban en una edad como me parece muy, muy crítica y perfecta para empezarlo a tocar. Entonces les hablé de la inconformidad que me llevó a mí a ponerme esos implantes, y cómo hoy, 15 años después, decidí quitármelos porque ya mi percepción es otra, porque mi información es otra, mis conocimientos, y ya lo importante realmente pues no era cómo me veía, si tenía mucho gusto o no, ¿no? Entonces, eso nos sirvió mucho, hablar de eso, y trato siempre en mi casa, por ejemplo, sí hay alimentos que no son negociables, que no existen, ¿no? Ajá. Pero, Por ejemplo, por ejemplo, las salchichas, por ejemplo, el azúcar en cualquiera de sus presentaciones, los yogurts estos llenos de sabores y estos, ese tipo de cosas. Pero hay otras que ellos saben que si vamos a una fiesta y hay hot dogs, por supuesto que se pueden comer uno. Pero logramos llegar a ese punto después de mucho hablarles. Los llevaba yo conmigo al súper. A ver, chavos, díganme qué de esto nos nutre y qué no. Entonces hacíamos como dinámicas así, y ellos me ayudaban a hacer el súper, y hablarles siempre no de es bueno o es malo, sino de esto te nutre, y usando ejemplos a su nivel. Por ejemplo, a ti te encanta jugar, o mi hija que es gimnasta, te gusta ir a la gimnasia y practicar diario, entrenar diario 2 horas, necesitas mucha energía. ¿Qué alimentos crees que te van a una energía que te va a durar más y de mejor calidad? Y explicarles mucho eso en los grupos de alimento. A ver, esto es proteína, nosotros necesitamos los 3 grupos, vean, y así dándoles herramientas de ese tipo a su nivel. Hay juegos de mesa, hay mucho material con lo cual se puede empezar a jugar, y eso les ha servido mucho. Él, por ejemplo, el más grande, que cumple 12 en una semana, él sí ya es muy claro de, va a una fiesta y les ofrecen refresco y es no, gracias. A mí, yo no tomo refresco. Yo no tengo que estarles diciendo ya, eso sí, eso no. Ellos tienen muy claro. O a veces, mami, me falta mi proteína, ellos no, solitos, ¿no? lo O amo. sea, dándoles sus maestras se reían antes de pandemia porque él pedía de lunch, le encantaba la ensalada de quinoa con atún o con pollo y vegetales. Me decían, es que ¿cómo le haces? Yo así les prometo que solo les di las herramientas y ya ellos toman las decisiones, ¿no? Y sí, por supuesto que de repente se comen un chocolate, unos dulces, claro, pero es justo llegar a ese balance donde sepan que está bien, se te antojó y ok, un día, pero no lo vas a repetir diario ni va a ser como un patrón, ¿no? En un mundo donde dicen que el azúcar es uno de los principales venenos que tenemos, tú hablas de que ni siquiera en la fruta la consumes. En tu dieta cetogénica, ¿qué significa la dieta cetogénica? Y no es importante también el azúcar para el cuerpo. O sea, entiendo el azúcar procesada de pasteles, chocolates, galletas, que, bueno, que sí causan una adicción y que son deliciosas, pero la fruta, por ejemplo, que generalmente la naturaleza la provee y que puedes ir a un árbol, cortarla y comértela,
¿Por qué esa la quitas de tu dieta cetogénica? Lo que pasa es que la fruta que hoy conocemos, Marta, no tiene nada que ver con la fruta que la naturaleza nos dio. Si tú buscas en internet un plátano original, cómo era y cómo es actualmente, el plátano tenía semillas, el plátano era más ácido que dulce. Ahorita es un dulce, es un postre, y su carga glicémica es altísima. ¿Qué es esto? Que es qué tan rápido nos va a subir la glucosa e insulina en sangre. Estos picos que generan las frutas incluso, y ciertas, o sea, sí, por ejemplo, mis hijos sí consumen frutas, pero la clave está también en la medida y de preferencia que sean de temporada. ¿Por qué? Porque aseguras que sean un poco menos procesadas y demás, y eso sí, la fruta, yo siempre les digo, yo sé que hacer el súper hoy orgánico es casi imposible para muchos, pero sí, totalmente, pero puedes... la fruta sí hacer un esfuerzo en ciertas frutas para asegurarte que no está tan modificada, ¿no? Aunque hoy en día, aunque sea orgánica, ya no es como era originalmente. Pero, ¿por qué se eliminan las frutas? Sí se consumen frutos rojos porque son los de menor índice glicémico de todas las frutas, o sea, esos no te generan esos altos y bajos tan altos. Y sí consumimos, porque a ver, la dieta cetogénica que es una dieta moderada en proteína, de acuerdo a tus requerimientos, si eres deportista, si no, muchos factores, baja en carbohidratos, muy baja en carbohidratos, que carbohidratos sí consumimos. Hay gente que dice, es que no consumes nada de carbohidratos, no, sí. Los vegetales son carbohidratos, solo que el carbohidrato del vegetal es la fibra, entonces la fibra no la digieres, entonces no cuenta, digamos, ¿no? Entonces vegetales, por supuesto que consumimos. Fruta, no, más que los de menor índice glicémico, y hay quien es muy estricto y ni siquiera esos consume. Por esto, por el tema que juega con el azúcar y la insulina, que de verdad es uno de los problemas más grandes que hay en todo el mundo de salud. Y tiene un buen aporte de grasa, también calculado, porque ese es otro error y también por eso de repente ha agarrado fama un poco mala la alimentación cetogénica, porque se puso tan en boga que de repente la gente decía, ah, perfecto, es que puedo comer grasas a libre demanda y todas las que yo quiera y todo el día, y no es así. Hay muchos beneficios de la alimentación cetogénica, que no es solo la pérdida de grasa. Sí es uno de los beneficios, sí, pero es terapéutica en casos de pacientes oncológicos. Alzheimer es el mejor tipo de alimentación que podemos dar cuando está iniciando o incluso ya cuando está más avanzado. Pacientes con epilepsia, que fue como surgió la alimentación cetogénica. Niños con trastornos o déficit de atención, niños con autismo también, pacientes con autismo también es súper útil. Y por supuesto en diabetes y obesidad pues es súper buena opción. Entonces, la dieta cetogénica es quitar todo el azúcar y dejas carbohidratos nada más en vegetales, arroz, Exacto. por ejemplo, granos, tampoco quitas todo Nada eso. nada de cereales ni legumbres, porque también esos tienen un porcentaje alto de carbos y se ve que hay muchos estudios, incluso tú misma te puedes poner un glucómetro de estos que ahorita se pegan aquí, lo tienes 15 días y vas midiendo antes de que te alimentes, 2 horas después de que te lo comiste, y vas a ver cómo sube tu azúcar y los picos y esto, y todos esos picos nos predisponen. Por eso hoy en día, Marta, el 80% de la población, incluso muchos sin saberlo, tiene resistencia a la insulina, que es la antesala a la diabetes y a muchos problemas cardiometabólicos y trastornos metabólicos. ¿Qué haces si tienes resistencia a la insulina? ¿Haces esta dieta y con eso puedes regular el azúcar igual que un diabético? Sí, totalmente. De hecho, hay pacientes con diabetes que han logrado revertir la diabetes, aunque hay médicos. Tú sabes que en medicina, en nutrición, en todo hay 1000 caminos, 1000 ramas. Vas a encontrar estudios que te soporten lo que tú quieras, pero hay muchos médicos que actualmente se están actualizando más en esto y que han demostrado que pacientes con diabetes lo han logrado revertir. Diabetes tipo 2, porque diabetes tipo 1, aunque se puede llevar, es otro tema completamente diferente, ¿no? ¿Por qué hasta este momento está habiendo tanta conciencia con la alimentación? Si tenemos como humanidad muchos años, y por qué ahorita ya hay mucha más atención en lo que tú dices de los trastornos alimenticios, hay más salidas, hay más apoyos. ¿Por qué se está dando este despertar de lo que comemos
cuando también a todo el mundo habla de que pues, muchos alimentos están no son naturales y no están bien procesados de alguna manera. Yo creo, Marta, porque nunca habíamos estado en un punto de tantas enfermedades y tantos problemas de verdad a nivel global, mundial, de salud pública. Es un gasto impresionante este tema y cada vez hay más, cuántos casos de cáncer, cuántos casos se le llama ahora diabesidad, porque es uno de los problemas más grandes del mundo. Entonces yo creo que estamos regresando y no solo en la alimentación, en muchas cosas al back to basics, porque por eso los aceites esenciales tuvieron tanto auge, el regresar a lo más natural posible, porque de repente llegamos a un mundo tan procesado que sí, la tecnología, los avances son buenísimos, pero también creo que ya excedimos un límite muy grande, que estamos todo el tiempo, por ejemplo, no, yo lo que enseño y lo que me encanta de nutrición moderna, que es como el término que se está manejando actualmente, o nutrición funcional, pero el moderna me gusta que es moderna. Yo tengo un mentor que es el doctor Guillermo Rodríguez Navarrete, que se conoce como Nutri-Guillermo. Él dice, moderna, pero de moderna no tiene nada, porque es regresar a lo que hacían nuestros ancestros. Entonces, hay muchos hábitos, digamos, o acciones que vamos llevando en el día a día que realmente nos perjudican en la salud, y no solo hablamos de alimentos, es una nutrición como integral. Nos han dicho que le tengamos un miedo despavorido al sol, cuando sí, tampoco te estoy diciendo todo el día te vas a ir a exponer al sol y a las 12 el día o una cuando está más fuerte, no, pero tampoco es de ahora que no te dé ni un rayito. Eso está generando mucha carencia de vitamina D. Son muchos hábitos que se conjuntan. Ahí entra la alimentación, entra el ayuno, depende de cada persona, Marta. Todo en nutrición, en medicina y tal, ojalá que existiera una clave perfecta para todos, pero todo se debe como personalizar. ¿Por qué? Porque depende si haces ejercicio, qué actividad tienes durante el día, si tu cuerpo te lo está pidiendo. O sea, perdimos ya esa conexión total con el cuerpo también. Si tú pudieras decirle hoy a la gente tres como medidas que empezara en este instante que te está escuchando, ¿cuáles serían esas 3 medidas para empezar a ver un cambio pues de salud? Porque ya ni siquiera es como de peso o físico, sino de salud. Exacto. Primero, eliminar todos los azúcares procesados, empezando por ahí, y todos los alimentos procesados en mayor medida. Tratar de todo regresar a lo más natural. Si no quieres dejar todavía la fruta porque te encanta, porque no sabes cómo, está bien, pero trata de que sea todo lo más natural, no enlatados, no todo ya listo nada más para meter al microondas, ¿no? Bajar toda esa parte. Eliminar los jugos, eso regla jugos y refrescos. Los jugos, todo mundo cree que es lo más saludable el jugo de naranja en la mañana, y es lo peor que podemos hacer. Cuidar mucho con qué vas a romper tu ayuno, o sea, qué vas a desayunar, porque de eso va a depender mucho todo tu nivel de glucosa e insulina a lo largo del día. ¿Qué romperías, por ejemplo? Con proteína y grasa, primero, siempre. Y si vas a consumir un carbohidrato, por ejemplo, una fruta, una manzana, siempre acompañarla de una grasa. Un ejemplo, una manzana con crema de almendra. Ahí ya estás complementando y vas a lograr que ese impacto sea mucho menor. Cuidar mucho con cómo vas a iniciar tu día, con alimentación, y también la parte de lo que te digo de la exposición al sol, las pantallas. Lo primero que hacemos al despertar es voltear a ver el celular, si tenemos notificaciones o sí. Entonces, tratar de darte por lo menos unos 20 minutos, 15 minutos en cuanto te despiertas, y que lo primero que seas abrir la ventana, que te dé un poquito de sol, de luz natural, respirar. También bañarte con agua fría es excelente opción, o por lo menos tibia, no tan caliente como todo mundo lo hace, porque eso hace que se vaya regulando tu temperatura corporal, que el nivel de cortisol se vaya regulando también, porque despertamos con un pico muy alto de cortisol, que es lo que nos hace estar despiertos. Entonces, todo eso, esos 15 minutos de verdad pueden transformar tu día. Bueno, y si pudieras regalarle algo a la gente el día de hoy, tuvieras una varita mágica que le dijeras, esto es para ti, ¿qué les regalarías? Ay, yo creo que justo esa conexión con uno mismo, el aprender a conectarnos y a volvernos a escuchar, porque hay mucho ruido exterior, mucha prisa con la que vivimos todo el tiempo,
y perdemos esa conexión. Esa conexión de, a mí me pasó algo muy, pues sí me lo detecté hace mucho, pero nunca pensé cuando lo de los implantes. Para mí era normal cuando yo me certifiqué en meditación, me acuerdo que me decían, respira profundo, y yo hacía, hasta aquí llegué. Entonces me daba mucho, o sea, como que yo decía, qué chistoso, ¿por qué? Pero era tanta ya mi desconexión que se me hacía normal. El día que yo me explantó, te juro, Marta, saliendo del quirófano, ya como me pasaron de recuperación a mi recámara, lo primero que hice fue eso, conscientemente respirar, porque también lo haces inconsciente todo el tiempo. Y me sorprendió cómo ya podía respirar profundo. Dije, wow, o sea, ya no me acordaba que esto lo podía hacer antes de que me pusiera los implantes. Entonces, esa desconexión te puede traer muchos problemas. Llegas al médico ya cuando es demasiado tarde, porque tu cuerpo te mandó señales No, que apagaste. En todo, la verdad es que sí, yo creo que ese sería el mejor regalo, el volver a conectar con uno mismo. Janet, pues de verdad muchísimas gracias por esta plática, por compartirnos todo, tanto tu experiencia personal como darnos estas herramientas. Lo agradezco profundamente y es Janet Natal, gracias. Gracias a ti, Marta. Bueno, y yo soy Marta Carrillo y nos vemos en el siguiente Universos. Hasta la próxima.